Obligada por su esposo a acostarse con extraños para saldar deudas, la vida de Ayana se convirtió en un campo de batalla donde la dignidad y la desesperación se enfrentaban a diario. ¿Podría alguna vez reclamar su libertad o se vería destruida por la traición más dolorosa de su vida? Esta es la poderosa historia de Ayana, en el corazón de Nairobi. En un barrio bullicioso de Nairobi, Ayana y su esposo, Obie, vivían una vida modesta. Su hogar, sencillo y desgastado, reflejaba las dificultades que enfrentaban. Obie, que una vez había sido un hombre trabajador con ambiciones moderadas, vio cómo su fortuna se desvanecía en los últimos años, arrastrándolos a una espiral de deudas y dificultades financieras. Ayana, una mujer de porte elegante y fortaleza inquebrantable, trabajaba incansablemente en el mercado local. Sin embargo, pese a su esfuerzo, el dinero apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. Obie, cada vez más consumido por sus preocupaciones económicas, veía cómo su orgullo se desmoronaba con cada día que pasaba. El brillo de confianza que una vez iluminaba su rostro se apagaba lentamente, dejando lugar a una sombra de desesperación. Una tarde sofocante, mientras el sol se escondía tras el horizonte, Obie se sentó en la pequeña mesa tambaleante que presidía su sala de estar. El aire se volvía denso y opresivo mientras Obie finalmente compartía el plan que había estado rondando por su mente. Ayana, comenzó con vacilación, he estado pensando en cómo podríamos resolver nuestros problemas. Ayana, secándose las manos en su delantal, se volvió hacia su esposo con una expresión de cansada anticipación. Había visto el cambio en él, la creciente desesperación que lo invadía, pero nada la preparó para lo que estaba a punto de escuchar. ¿Y si pudieras ayudarnos pasando tiempo con algunos hombres ricos? Tienen dinero de sobra y nosotros lo necesitamos desesperadamente, murmuró Obie, evitando mirarla a los ojos. La habitación cayó en un pesado silencio. Ayana sintió como si las paredes se cerraran sobre ella. Este no era el hombre con el que se había casado. Sin embargo, ahí estaba, presentando una solución inimaginable como su única salvación. El corazón de Ayana se aceleró, una mezcla de incredulidad, ira y miedo la inundaba. Obie, ¿cómo puedes pedirme esto? Su voz era apenas un susurro, cargada de choque y dolor. ¿No me respetas? ¿No me amas? El rostro de Obie se torció de dolor. Sabía el peso de lo que estaba sugiriendo, pero la sombra de las deudas lo aplastaba. Te amo más que a nada, respondió suavemente, pero no veo otra salida. Nos estamos hundiendo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Ayana mientras apartaba la mirada, recordando los años que habían compartido y los sueños que alguna vez tuvieron. Después de un largo y pesado silencio, habló con voz apenas audible. Si esta es la única forma, lo haré. Pero no por ti, Obie. Lo haré por nosotros. Por la vida que soñamos. Esa noche, mientras Ayana yacía al lado de Obie, el espacio entre ellos se sintió como un abismo lleno de palabras no dichas y llantos reprimidos. La decisión estaba tomada y, con ella, una parte de ella cambió para siempre. Al amanecer, Nairobi bullía de vida como de costumbre, pero Ayana se preparaba para el camino incierto y doloroso que ahora tenía frente a ella. Los días que siguieron a la propuesta de Obie estuvieron cargados de silencio. Ayana realizaba sus rutinas diarias con una precisión mecánica, mientras su mente vagaba por la senda impensable que había acordado. Obie, por su parte, estaba completamente consumido por su desesperado plan, pasando horas al teléfono, susurros y urgencias marcaban sus conversaciones. No pasó mucho tiempo antes de que Obie encontrara al primer cliente. Se trataba de un hombre llamado Kaete, un empresario adinerado,
conocido por su lujoso estilo de vida y conexiones influyentes. Obie lo conocía a través de un conocido distante, y aunque el acuerdo estaba disfrazado en eufemismos, la intención era clara. Una noche, Obie se acercó a Ayanna con una sonrisa forzada. «El señor Kaete nos ha invitado a cenar en su finca», anunció, intentando sonar casual. «Es una oportunidad, Ayanna. Tenemos que aprovecharla». El viaje hasta la mansión del señor Kaete fue silencioso. La finca se alzaba majestuosa mientras se aproximaban a sus puertas, que se abrieron para revelar jardines cuidados y una villa bañada en luz dorada. Ayanna sintió un nudo en el estómago al ser recibidos por un sirviente. El señor Kaete era un hombre de presencia imponente, su encanto solo opacaba por una calculadora mirada que se demoraba en Ayanna un segundo más de lo necesario, haciéndola estremecer. La cena fue un espectáculo lujoso, con conversaciones que rodeaban el verdadero propósito de la noche. A medida que la velada avanzaba, las carcajadas de Obie se volvían más forzadas, sus miradas hacia Ayanna, más suplicantes. Finalmente, el señor Kaete se volvió hacia Ayanna con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Por qué no me acompañas a dar un paseo por los jardines?», sugirió, con un tono que no dejaba lugar a una negativa. Los jardines eran hermosos bajo la luz de la luna, pero Ayanna apenas los notaba. El señor Kaete hablaba en veladas alabanzas y ofertas de regalos y dinero. Cada palabra hacía que una parte de su resistencia se desmoronara, no por la tentación, sino por el peso de su situación. «Entiendo tu situación», dijo el señor Kaete finalmente, con voz suave y seductora. «Estoy dispuesto a ayudarte, pero espero discreción y gratitud». La respuesta de Ayanna fue apenas un susurro, su tono resignado. «Lo entiendo, señor Kaete». Al regresar al salón donde Obie la esperaba, una lágrima silenciosa recorrió su mejilla. Se sentía traicionada, no solo por su esposo, sino por la vida misma. Obie intentó consolarla, pero ella lo apartó, la distancia entre ellos era ahora un abismo inalcanzable. Con cada encuentro que siguió, una parte del alma de Ayanna parecía desmoronarse. Aunque las deudas disminuían, el costo emocional era altísimo. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban una vacía tristeza. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, apareció un nuevo cliente, distinto a los demás, Thomas, un joven empresario que, a diferencia de los otros, mostraba una preocupación genuina por el bienestar de Ayanna. Durante una de sus reuniones en un tranquilo café-jardín, Thomas inclinó su rostro hacia ella, con voz suave y sincera. «No tienes que hacer esto, lo sabes, ¿verdad? Hay otras formas de resolver los problemas financieros». Ayanna, cuya primera reacción fue rechazar sus palabras y endurecer su corazón como había aprendido a hacerlo, se encontró vacilando ante el tono sincero de Thomas. «No es tan simple», respondió ella en un susurro. «Mi esposo está desesperado. Y yo estoy atrapada». Thomas asintió, comprendiendo la complejidad de su situación. «Déjame ayudarte. Podemos encontrar una manera juntos. Te mereces algo mejor». Esas palabras plantaron una semilla de esperanza en el corazón de Ayanna, despertando en ella la idea de que tal vez, solo tal vez, podría cambiar su destino. Inspirada por la motivación de Thomas, Ayanna comenzó a reunir pruebas de los acuerdos que Obie había establecido, documentando todo en un diario secreto. Sabía que era un riesgo, pero por primera vez en meses sentía una chispa de empoderamiento. Obie, ajeno a la creciente determinación de Ayanna, continuaba con sus acuerdos, cegado por la codicia y el miedo. Su comportamiento se volvió más errático y sus miradas, más sospechosas. Aunque las deudas iban siendo pagadas,
las justificaciones de Obie se volvían vacías. Ayanna, en cambio, seguía su plan con firmeza. Una noche, al regresar de una difícil reunión, Obie la recibió con un humor sombrío. «¿Dónde has estado?» «Llegas tarde», espetó, su voz cargada de acusaciones. Ayanna, con un nuevo coraje, le devolvió la mirada con calma. «Estaba donde tú me enviaste», respondió, su tono firme y desafiante. El aire entre ellos se llenó de tensión. «No olvides por qué estás haciendo esto, Ayanna». «Necesitábamos ese dinero», retrucó Obie, intentando recuperar el control. «Lo necesitábamos, Obie, pero ¿a qué costo?», lo desafió Ayanna, su espíritu resurgiendo. Esa noche, las paredes de su hogar fueron testigos de un cambio profundo, donde las tensiones antes reprimidas finalmente estallaron en una confrontación inevitable. El desenlace de esta intensa historia está lleno de giros inesperados y emociones a flor de piel. Obie, completamente cegado por la presión y el dinero que comenzaba a fluir, no veía el cambio en su esposa. Ayanna, por otro lado, sentía como algo dentro de ella se había roto irrevocablemente. El hombre que una vez había amado, el hombre con quien había compartido sueños y promesas, la había traicionado de la peor manera posible. Había puesto precio a su cuerpo y su alma, y eso era algo que no podía olvidar ni perdonar. Sin embargo, Ayanna sabía que no podía actuar impulsivamente. Si quería recuperar su libertad, su dignidad y tal vez incluso algo de paz interior, tenía que ser inteligente. El apoyo de Thomas le dio la fortaleza que necesitaba para seguir adelante con su plan. A medida que pasaban las semanas, Ayanna reunió más pruebas sobre los hombres con los que Obie la obligaba a encontrarse. Guardaba discretamente mensajes de texto, grabaciones de conversaciones y cualquier evidencia que pudiera usar más adelante. Sabía que debía moverse con cautela, pues un paso en falso podría significar el final de su oportunidad de escapar. Thomas, por su parte, se convirtió en un pilar fundamental en la vida de Ayanna. Él nunca la presionaba, ni esperaba nada a cambio de su ayuda. Cada vez que se encontraban, Thomas le recordaba que tenía opciones, que no debía rendirse a la desesperación. Su apoyo emocional, su comprensión y su paciencia fueron los únicos rayos de luz en la oscura realidad que Ayanna enfrentaba día tras día. Una noche, después de otro encuentro forzado con un cliente de Obie, Ayanna llegó a casa más tarde de lo habitual. Al abrir la puerta, se encontró con su esposo, que la esperaba sentado en la sala de estar, con una botella de licor casi vacía sobre la mesa. «¿Dónde has estado?», le preguntó Obie, con los ojos enrojecidos y la voz pastosa. Ayanna, exhausta tanto física como emocionalmente, le devolvió una mirada gélida. «Donde tú me mandaste, Obie, cumpliendo con el acuerdo que tú hiciste». Obie se levantó tambaleante, con el rostro contorsionado por la frustración. «¿Qué te pasa, Ayanna? Hemos pagado nuestras deudas gracias a ti, ¿no te das cuenta de lo que hemos logrado?» «¿Logrado?». Ayanna soltó una risa amarga. «Lo único que has logrado es destruirme, destruirnos. Obie, ¿cómo te atreves? Tú me estás vendiendo como una mujer de la calle. Me has obligado a hacer cosas que nunca imaginé, y todo por tu propio egoísmo y cobardía». Obie la miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Lo hice por nosotros», murmuró, pero incluso él sabía que sus palabras eran vacías. Ayanna lo miró a los ojos. Por primera vez en meses, sintió que el miedo se disipaba, reemplazado por una resolución inquebrantable. «Obie, no, no. Lo hiciste por ti. Y ya no voy a seguir soportándolo».
Esa misma noche, mientras Obie dormía profundamente bajo los efectos del alcohol, Ayana empacó una pequeña maleta con lo esencial y salió de la casa que una vez había sido su hogar. Sabía que no había vuelta atrás. En su mente, repetía las palabras de Thomas: «Tienes opciones, Ayana. Siempre las tienes». Con el diario lleno de pruebas cuidadosamente escondido en su bolso, Ayana tomó un taxi hacia el hotel donde había acordado encontrarse con Thomas. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a su destino, pero también sentía un alivio indescriptible al saber que finalmente había tomado el control de su vida. Cuando llegó al hotel, Thomas ya estaba esperándola en el vestíbulo. Al verla, se levantó de inmediato y la abrazó sin decir una palabra. Ese simple gesto, lleno de comprensión y apoyo, fue lo que Ayana necesitaba en ese momento. Thomas, con una sonrisa sincera, le dijo si ella estaba lista. Ayana asintió, sus ojos llenos de determinación. «Sí, estoy lista». Thomas había organizado todo para que Ayana pudiera comenzar una nueva vida lejos de Nairobi. Con su ayuda, Ayana entregó las pruebas que había recopilado a las autoridades, exponiendo a Obie y a los hombres involucrados en los acuerdos. Las denuncias causaron un gran revuelo en la comunidad y Obie fue arrestado por trata y explotación. Pero Ayana no se detuvo ahí. Utilizó su historia para ayudar a otras mujeres que se encontraban en situaciones similares. Con el tiempo, se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres en su país, fundando una organización que ayudaba a las víctimas de trata y explotación a recuperar sus vidas y su dignidad. Años después, Ayana se encontraba en una conferencia internacional sobre derechos humanos, compartiendo su historia con cientos de personas de todo el mundo. Había pasado por el fuego y había salido más fuerte que nunca. Lo que una vez fue una vida llena de dolor y traición se había convertido en una misión para salvar a otras personas de la misma oscuridad que ella había enfrentado. Thomas, quien había estado a su lado en los momentos más difíciles, también se había convertido en un compañero de vida. Juntos, trabajaban para cambiar el destino de muchas mujeres que, como Ayana, habían sido obligadas a enfrentar lo impensable. Ayana, con la mirada firme y el corazón lleno de propósito, sabía que su lucha no había terminado. Pero también sabía que ahora era libre. Libre de las cadenas que una vez la habían atado. Libre de la desesperación que había amenazado con consumirla. Libre para ser ella misma, para vivir la vida que siempre había merecido. La historia de Ayana es un poderoso recordatorio de la fuerza y la resiliencia humanas. Aunque fue traicionada por la persona que más amaba, encontró el coraje para liberarse y transformar su dolor en un llamado a la acción. A través de su lucha, Ayana no solo recuperó su dignidad, sino que también se convirtió en una voz para aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Hoy, su legado sigue vivo, inspirando a mujeres de todo el mundo a levantarse y luchar por sus derechos, a no aceptar la desesperación como destino y a recordar que siempre hay una salida, no importa cuán oscura parezca la situación. Gracias por acompañarme en este hermoso relato afro. Si te ha gustado y quieres más historias como esta, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos más historias intrigantes. ¡Hasta pronto!